Durante los años 40, México se encontraba en la cima de su desarrollo artístico, manteniendo grandes estándares en la pintura y la literatura, pero sobre todas las cosas en la música y el cine. En la música, hubo un género que sobresalió por su presencia en el cine, siendo interpretado por figuras como Pedro Infante y Jorge Negrete. Este género se caracterizó por generalmente tratar temas románticos y de orgullo cultural. Bienvenidos a la historia del género regional mexicano. Este género encuentra su origen durante la Revolución Mexicana, en la cual se comenzaban a utilizar los corridos como método de comunicación empleado por el pueblo. Canciones como La Adelita, El corrido del caballo blanco, La cucaracha, entre otras, pasarían a formar parte del consciente colectivo y quedarían arraigadas al pueblo que las popularizó. Pese a que en sus comienzos constaba de poco más que una guitarra, con el paso del tiempo fueron siendo incorporados diferentes instrumentos hasta quedarse con el característico conjunto de violín, guitarra y trompeta con los que son recordados hoy en día. Pero no sería hasta la década de los años 40 que este género terminaría de consolidarse en lo que conocemos hoy en día, incorporando elementos tanto europeos como orientales. Una vez consolidado, con una estructura reconocible que constaba de un compás rítmico generalmente establecido a 3/4 o en ocasiones a 6/8, con una armonía muy general y las increíbles aportaciones de talentosos músicos de la época, era solo cuestión de tiempo que comenzara a popularizarse a una escala mundial, siendo dado a conocer principalmente por la joven industria cinematográfica. El baile que acompañó a este género fue el baile de salón, que se daba frecuentemente en fiestas como lo fueron bodas, carnavales y otros eventos sociales. En su mayoría, las canciones de este estilo eran dedicadas con mariachis y tríos. Esta práctica vio la pantalla grande en la cinta Serenata en México de 1956, protagonizada por Rosita Quintana y Luis Aguilar. Solo Dios que me vio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor. Pese a que este género tiene diversas temáticas, las más comunes estaban estrechamente relacionadas con el amor, con el arraigo a la cultura mexicana y con problemáticas comunes. Esto dependía de su compositor y de la época. En un principio, el amor y las problemáticas sociales eran la principal inspiración de los compositores, ya que hablaban sobre situaciones en la revolución y las historias de amor trágicas entre las Adelitas y los revolucionarios. Sobre las temáticas, Lucha Villa, una de las intérpretes y actrices más importantes del género regional mexicano, habló en una entrevista con el periodista Guillermo Pérez Verduzco sobre Alfredo Jiménez y cómo fue vocero del pueblo mediante sus canciones. De todo lo que ya dije antes, es injusto, ¿verdad? También ayer en el programa me molestó muchísimo que dijeran que su forma de ser protestante por muchas cosas, ¿verdad? Eso hacía que el pueblo es decir, que le servía de ejemplo al pueblo. Lo que pasa es que el pueblo pues, es el que está siempre oprimido y es el que está llevando la parte más dura de todo lo que nos ocurre. Si nos dirigen mal, si nos dirigen bien, es el que sufre, ¿no? Y entonces ellos siempre están buscando, como no tienen un poder de expresiones, siempre están buscando a alguien que pueda protestar, decirlo públicamente enarbolar una bandera, por decirlo así, ¿verdad? Hasta liderescamente. Era una manera de cantar porque además si alguien estaba seguro del amor que daba era él, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el pueblo se levantaba porque José Alfredo lo incitaba. No, lo que pasa es que ellos ya traían sus... Sobre el arraigo a la cultura mexicana encontramos canciones como México lindo y querido. Con el paso del tiempo, este género se centró en el amor y, en nuestra opinión, en este género podemos encontrar algunas de las canciones más románticas escritas en el idioma español. Estas son algunas de nuestras canciones favoritas de este género, ya que no hay nada mejor para contar la historia de la música regional mexicana que las propias canciones. Además de incluir a sus compositores y su intérprete más conocido, incluiremos un intérprete actual, ya que estas canciones no han quedado en el olvido y siguen tocando corazones.
Bueno, Agustín Lara fue uno de los compositores más relevantes para el género en cuestión. Pese a que su lugar de nacimiento es incierto, él asegura haber nacido en Tlacotalpan, Veracruz, en octubre de 1900. Desde muy temprana edad demostró tener mucho talento y potencial para la música, estudiando música unos cuantos años, pero desgraciadamente viéndose forzado a dejarlos a temprana edad para poder sustentar a su familia. A partir de los 12 años comenzó a tocar el piano en distintos lugares como clubs nocturnos y cabarets. Posteriormente, formó parte del movimiento revolucionario, hasta que en 1927 el célebre tenor Juan Arbizu dio a conocer su talento a México y al mundo. Pero uno de los sucesos más importantes en su vida fue su matrimonio con María Félix, la Doña, celebrado en 1945, a quien le dedicaría la previamente mencionada María Bonita. Idolatrada. Aparte de las canciones listadas con anterioridad, Agustín Lara, también conocido como el Flaco de Oro, se encargaría de componer grandes piezas, tales como Veracruz, Solamente una vez, Aquellos ojos verdes, Farolito, entre otras. 17 años después nacería Pedro Infante en Mazatlán, Sinaloa, el ícono del pueblo, hijo de un maestro de música. Además de su indiscutible talento para la música, Pedro Infante tenía habilidades de carpintería. Se convirtió en padre a los 17 años y su primera esposa, María Luisa León, lo incentivó a buscar mejores oportunidades en la capital. En 1943, Pedro Infante tuvo su primer papel protagónico en la película La Feria de las Flores. Allí conoció a Ismael Rodríguez, un productor, director y guionista que conectaría a Pedro con el pueblo. Este dueto nos dio dos de las grandes joyas del cine de oro mexicano, Cuando lloran los valientes y el éxito taquillero Los Tres García, ambas en 1947. En palabras del propio Rodríguez, la fama nunca logró cambiar a Pedro. En palabras de Rafael Aviña, crítico, guionista e investigador de cine en la Ciudad de México, sin dejar de ser un macho, Pedro era un caballero afectuoso, y por eso el público encontraba la manera de involucrarse con este personaje. Hay muchas anécdotas sobre la sencillez de Pedro. El hecho de que construyó los muebles de su casa y que le cortaba el cabello a sus amigos cuando lo visitaban son solo algunas. En la música, Manuel Esperón fue su gran maestro. A pesar de que Pedro poseía un gran talento para la música, fue Esperón quien le explicó cómo usar su talento. A Pedro Infante yo lo entendí. Más que nada le decía que no diera gritos. Le enseñé que Negrete podría dar una serenata a una señora desde debajo de su casa. Tú canta al oído, para que te escuchen. Esa es tu ventaja. Eso le dio mucha risa, dijo Manuel Esperón en una entrevista. Manuel Esperón le dio a Pedro éxitos como Amorcito Corazón, No Volveré, Mi Cariño, A la Orilla del Mar, Mía, Yo Soy Quien Soy, Maldita Sea Mi Suerte, entre otros. Ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Entre las actividades favoritas de Pedro estaba pilotar aviones. Y no fue en 1957 cuando el avión que copiloteaba no logró elevarse lo suficiente y poco tiempo después de despegar se estrelló en Mérida, Yucatán, terminando así con la vida de Pedro Infante. La noticia llegó a todos los rincones de Latinoamérica, y en su despedida se pudo observar a los artistas más conocidos del cine mexicano llorando la muerte de quien fue su amigo. Años más tarde, la Edad de Oro llegaría a su fin. Pedro Infante murió a los 39 años, pero su legado lo hizo inmortal. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un
Otra artista muy representativa para este género sería María de los Ángeles de las Heras Ortiz, mejor conocida como Rocío Dúrcal. Pese a haber nacido en Madrid, España, en octubre de 1944, logró hacer grandes aportaciones al género. Deleitándonos con su hermosa voz, llegó a ser considerada como la reina de las rancheras. Interpretando grandes piezas como Amor Eterno, Fallaste Corazón, Amanecí en tus brazos y Échame la culpa a mí, entre muchas otras. Como quisiera que tú vivieras. Otro importante intérprete para el género sería José Alfredo Jiménez, nacido en la ciudad de Dolores Hidalgo, quien durante los primeros años de su vida se dedicaría a todo menos a la música. Jugó como portero en un equipo de fútbol de primera división, laboró en un restaurante, hasta que por fin se dedicó a componer e interpretar canciones. Siendo acompañado por el trío Los Rebeldes, logró lanzar canciones como El Rey, Si nos dejan, Tú y las nubes. Todo esto siendo logrado sin haber recibido educación musical de ningún tipo. Escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte, y quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. A miles de kilómetros de distancia, el 17 de abril de 1919, nació en Costa Rica una mujer que llamó a México su hogar, Chabela Vargas, la icónica intérprete de La Llorona. En su juventud, Chabela vendió los animales del criadero para comprar un boleto de avión que la traería a su México querido, pero cuando llegó no lo tuvo nada fácil. Hizo pequeños trabajos hasta que su voz se dio a conocer en un programa de radio. Decidió salir con su guitarra, vestida con pantalones, a cantar como nadie, y así su estilo la hizo triunfar en México y en el mundo. Con una voz desgarradora, que conmueve a cualquiera y acompaña a quienes sufran de un corazón roto, Chabela Vargas hizo del abandono y la desolación una catedral en la que cabíamos todos, en palabras de Pedro Almodóvar, su esposo y entrañable amigo. Fue una mujer que triunfa sobre los obstáculos de una sociedad machista, las habladurías, la mala leche, y todavía mejor, triunfa sobre sus demonios y los convierte en canción, dice la cantante mexicana Eugenia León. Chabela Vargas contaba con célebres amistades como Frida Kahlo, Diego Rivera, Gabriel García Márquez, Joaquín Sabina y José Alfredo Jiménez. Durante los años 80, su manera de ahogar el dolor en el alcohol la desaparecieron de los reflectores. Como lo dice en su mural en el bar de Tenampa, ¿quién supiera reír como llora Chabela Vargas? Logró vencer su alcoholismo y retomar su carrera hasta los últimos años de su vida. A sus 80 años, finalmente habló públicamente sobre su sexualidad, reconociendo su lesbianismo. La vida de la gran Chabela Vargas se apagó el 5 de agosto de 2012 a sus 93 años, pero su muerte no apagó ni apagará nunca la grandeza de su voz. Soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. También es necesario destacar a la guanajuatense Guillermina Jiménez, mejor conocida como Flor Silvestre, quien fue una de las más importantes actrices y cantantes de la época dorada del cine mexicano, quien notablemente destacó por su melodiosa voz, que lograría transmitir hermosos sentimientos a todo aquel que la escuchara. Teniendo más de 300 canciones en su repertorio, de entre las cuales las más conocidas son Cielo Rojo, Renunciación, Gracias y Cariño Santo, posteriormente terminaría casándose con quien ella llamó el amor de su vida, Antonio Aguilar, otro maravilloso intérprete del género con quien tendría 2 hijos, Antonio Aguilar hijo
y Pepe Aguilar, quienes mantendrían la dedicación de sus padres para con este género. El pasado 25 de noviembre, Flor Silvestre falleció en Zacatecas a los 90 años, rodeada de su familia. Así, la última estrella, actriz y cantante del cine de oro mexicano se unió a sus distinguidos compañeros y al amor de su vida, Antonio Aguilar. Los hijos de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar están empezando su carrera musical siguiendo el legado de su familia. Ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias, quiero estar en ti. Y entre todas esas letras de amor, ¿cómo no enamorarse? En medio de conciertos y sets de filmación surgió el amor de dos parejas, Pedro Infante e Irma Dorantes y Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Pedro Infante e Irma Dorantes se conocieron en el rodaje de Los Tres Huastecos de 1948, cuando ella aún era una niña y tenía un papel pequeño en la película. Al pasar los años, ella adquirió más y más papeles junto a él y se volvieron muy unidos. Yo nomás quise asustarla. Cuando la quise agarrar ya se había caído. Fueron novios durante 3 años y cuando ella fue mayor, él se divorció de su esposa y se casaron el 10 de marzo de 1953. Construyeron su hogar, que fue creciendo poco a poco para su ratón, como llamaba Pedro a Irma, y tuvieron una única hija, Irma Infante, en 1955. En esa misma casa, Pedro le pidió a José Alfredo Jiménez que escribiera una canción para su ratón, y luego de varios arreglos, José Alfredo escribió Despacito para Irma Dorantes. Despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí. Me enseñó lo que tantas veces con otros labios no comprendí. En 1957, la exesposa de Pedro pidió la anulación del matrimonio de Pedro con Irma. Pedro iría a la capital desde Mérida, Yucatán. Sin embargo, el avión que piloteaba se estrelló y Pedro no sobrevivió. Irma no fue reconocida como esposa de Pedro Infante, así que le quitaron todo su esposa, su casa, pertenencias y fortuna, y solo le dejaron a su hija conservar el apellido Infante. Décadas después, Irma Dorantes contó su historia con Pedro en el libro Así fue nuestro amor. Flor Silvestre y Antonio Aguilar se conocieron en 1950 en el estudio XCW, donde Flor Silvestre quedó flechada por las canciones rancheras que ambos amaban y él interpretaba. Después, comenzaron a participar en películas revolucionarias interpretando canciones juntos. En 1956 se enamoraron entre los cortes de películas, en donde él le declaró su amor con un beso en el hombro después de andar a caballo. A partir de ese momento, comenzaron su relación y permanecieron uno al lado del otro. Se casaron 3 años después y en sus giras nacieron sus 2 hijos. En el rancho Soyate, Antonio Aguilar construyó su casa en donde colocó flores en todas las partes de la construcción en honor a Flor Silvestre. Todos sus conocidos fueron testigos de su gran amor y los románticos gestos de Antonio hacia Flor. Años antes de la muerte de Antonio realizaron una gira de despedida en donde ocasionalmente él cantaba pese a su enfermedad. En 2007, Antonio Aguilar falleció y durante 13 años más Flor vivió de los recuerdos de su gran amor, compartiendo esas historias en entrevistas y con sus nietos. Su hijo, Pepe Aguilar, recuerda cómo sus padres siempre iban agarrados de la mano y se decían cuánto se amaban todo el tiempo. Amor y flores las hay, no para ser robadas. Amor y flores las hay, no para ser robadas. Tú tanto vienes y vas, que se sienten olvidadas. Ya no las podrás cortar porque andan enamoradas. Ay, ay, ay. Ya no las podrás cortar porque andan enamoradas.
será la que me canta? Yo la quiero conocer. ¿Quién será la que me canta? Yo la quiero conocer. A lo mejor no me espanta y me meto en un quehacer. Yo soy el Rosendo Anaya para enamorarla a usted. Ay, ay, ay. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu papá. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcan mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Mamacita linda, párenle ahí. Cuando muera la tarde. Uno de los acontecimientos que fue clave durante la gestación de este género fue la popularización del cine, ya que a través de este medio se fueron dando a conocer las numerosas canciones que México tenía para ofrecerle al mundo. Mientras que la incorporación de elementos de viento inspirados en las fanfarrias europeas consolidaron por fin este estilo tan amado y característico que reconocemos hoy en día. Por supuesto, la radio, las grabadoras y prácticamente cualquier medio de reproducción influyeron en su popularización, como también lo hizo la edición. Los avances sociales son claves para este género. Como pudieron notarlo, en las canciones que mostramos, los temas varían entre época y época. Uno de los géneros que notablemente derivan de este es aquel actualmente conocido como banda, que surgió en el momento en el que se empezaron a mezclar este género con la polka, utilizando instrumentos como clarinetes, tubas, trombones, etc. Mientras que por otro lado, también surgieron otros dos subgrupos, conocidos como el duranguense y el ranchero. Este último seguiría con el estilo musical que se había estado consolidando durante el último siglo, mientras que el duranguense empezaría a tomarse libertades de generar leves cambios, como la incorporación de acordeones y otros elementos. Es muy curioso cómo la música regional mexicana repercutió en la cultura. Aquí estamos dos jóvenes décadas después hablando de ella y deseando haber estado en los años donde surgió. Pero para darles una mejor idea sobre esto, queremos que lo escuchen de quienes lo vivieron. Mi canción favorita de la música ranchera es la de Rocío Dúrcal, Amor Eterno. Me caí de la nube, Cornelio Reina. Sí, de El hijo desobediente. Para mí la favorita es esta de La Ley del Monte. Pedro Infante, Rocío Dúrcal, Flor Silvestre y muchos, porque todas eran muy bonitas. Pues hasta ahorita, de que yo pues, empecé a escuchar a Vicente Fernández, no ha habido otro como él. Vicente Fernández. Vicente Fernández. Pues para mí mucho, porque son canciones que cantaban con mucho respeto, tanto para una mujer como para
padres e hijos. Hasta hoy, para mí, mucha enseñanza de respeto. Pues me gustaba mucho esa música. ¿Qué significaba? Pues me gustaban muy bonitas. Siempre las escuchaba yo. Bueno, en mi juventud la música ranchera me significó mucho para mí porque las escuchaba uno y ya se vislumbraba como un hombre así norteño, bravo y como un mexicano con su pistola por un lado. No, ninguno, porque no le deja nada de enseñanza a la juventud, al contrario, los bloquean de su mente porque son canciones de narcos, de puras cosas que no tienen ninguna enseñanza para ellos. Pues no, hasta ahorita verdaderamente no hay ningún género que se quiera comparar con la música ranchera. Siempre fueron muy significantes para mí porque hasta hoy las recuerdo con mucho amor y con mucho respeto. Muchos recuerdos muy bonitos porque hablan de amor. Pues que eran rancheras como de rancho, ¿no? Alegre. Sí, alegre, feliz. Las escuchaba yo así. Para los mexicanos la música ranchera pues nos recuerda a nuestras raíces, los que nacimos en el campo, los que trabajamos en el campo, que la mayoría hablan de labores en el campo. Esa es la inigualable historia de la corriente musical llamada regional mexicana, un género que le dio identidad a un México post-revolucionario y que hizo inolvidables a las películas del cine de oro. Que nos dejó canciones llenas de sentimiento que aún conmueven corazones y pueden ser escuchadas en serenatas o en emblemáticos bares como el Tenampa. Este documental está dedicado a todos y cada uno de los intérpretes de la música regional mexicana, que cruzaron fronteras y trascendieron generaciones para acompañar a corazones dolidos, mexicanos orgullosos y amores verdaderos. En la dulce sensación de un beso mordedor quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón,